Hola a todos y bienvenidos un fin de semana más a Gel Dolls. En el vídeo de hoy os voy a explicar por qué nunca más voy a comprar un cuerpo de Licky y os lo voy a razonar explicándoos y mostrándoos cómo es el cuerpo. Este chicharrón que veis aquí en la mesa es Thanatos. Thanatos es un gecko que es de Licky World, tanto su cabeza como su cuerpo. Y bueno, en la foto que veis aquí lleva el traje que llevaba antes, que le sienta mucho mejor que el kimono que lleva actualmente, pero está a la espera de que Rurain Dolls y Simon Orlais le hagan el traje y las alas. Su personaje es un Shinigami oscuro, pero su oscuridad es un poco relativa, se lleva las almas de los seres vivos, pero es una muerte calmada. Es ese Shinigami que se lleva las almas de las personas que han muerto dormidas o que merecían morir dormidas, personas que realmente no merecen su sufrimiento para morir. Y luego mi Shinigami blanco, del cual os pondré también alguna foto luego por aquí, pues ese es mi otro personaje que también llevará el mismo traje y son personajes que hacen antítesis, como ya habréis visto, me gusta mucho ese concepto. Bueno, ahora os voy a empezar a explicar el porqué del título de este vídeo, que lo he titulado ¿Por qué nunca más voy a comprar un cuerpo de Licky World? Como podéis ver, en el molde, su cara es preciosa. Le voy a sacar la peluca para que podáis ver los detalles. Las caras de Licky son unas caras, como os acabo de decir, muy bonitas, expresivas. El maquillaje de fábrica es una pasada, está muy bien hecho, pero tiene grandes defectos en su cuerpo, por lo que nunca más, aunque tenga la posibilidad, por muy barato que me salga, compraré un cuerpo de Licky. Y este pues estoy aún en duda de si voy a cogérselo y se lo voy a dejar, o si voy a coger y esperar a que saquen algún cuerpo adecuado de SD para él. Veréis, este cuerpo es muy pesado, ya nada más para empezar. Esta es una de las primeras cosas que no me gustan de él. Es un muñeco muy pesado, el cual sus articulaciones no están bien, no encajan bien, ni las rodillas, ni los tobillos, ni muchas otras partes, y que además tiene muchos problemas de estabilidad por el tema de las rodillas. Os lo voy a analizar desde tobillo a cabeza para poderos enseñar qué es lo que me ha motivado esta crítica y qué es lo que me ha motivado tanto disgusto. También decir que el cuerpo es de segunda mano, pero el hecho de que sea de segunda mano no hace que tenga que estar como está ni provocar las deformidades que tienen algunas articulaciones. Así que sin darle más vueltas os lo voy a explicar un poquito, ¿vale? Para empezar, lo primero que quiero comentar es que escultóricamente, no a nivel de articular y tal, visualmente las piernas y los pies es una cosa que las veo bonitas. Si no tuvieran los errores garrafales que tienen a nivel articular. Os comento, la resina que tiene aquí en el pie, la parte de aquí, es súper fina y da la sensación como que se va a romper, incluso, no sé si es que tiene una mancha o algo, pero parece que tenga como una grieta. Y bueno, siguiendo tiene la articulación de la bola, la cual no tiene apenas movilidad porque se mueve así hacia arriba y así hacia atrás, y ligeramente hacia los lados, tiene más movilidad hacia los lados que en... O sea, los movimientos no naturales del tobillo los hace bien, pero el movimiento de inclinar el pie hacia arriba y hacia abajo no. Eso sí, tiene los dedos separados, por lo tanto se le pueden poner sandalias, cosa que algo es algo. Pero ahora viene el gran problema que le veo a este muñeco. Si bien he comentado que la escultura es bonita, el problema grave está en la articulación de la rodilla, por lo que hace que no se quede nunca de pie bien. Si lo veis, la articulación de aquí, cuando lo pones de pie o cuando lo intentas poner de pie, se sale. Se sale toda la parte de atrás, las pestañas no quedan, en un principio tendrían que quedar así, pero no quedan, y la rodilla tampoco queda bien puesta. No es un cuerpo que tenga buena posabilidad y además las piernas quedan feísimas una vez lo has puesto de pie. Incluso si tienes la suerte
de que se da el milagro y lo puedes poner de pie porque no se le tuerce un tobillo o se le va la pierna, igual se va a ver feo, no lo puedes poner en pantalón corto. Y las poses sentadas, la verdad es que también dan un poco de problema porque queda esta pestaña aquí. ¿Os acordáis en el vídeo de Mirodol? No sé si lo habréis visto. Pues en el vídeo de Mirodol criticaba más o menos lo que pasaba esto con las rodillas. Unas pestañas feas que hacían que no fuera nada estético el cuerpo. Pues en este caso pues vuelve a pasar exactamente lo mismo. Es una articulación simple y además pues está mal articulado. O sea, son unas piernas que se van a ver bonitas si tú lo tienes así, sentado, aún es tolerable. Si lo tienes de pie y tienes hecho el hot glue y le has puesto los alambres por las piernas, también es probable que se vea bien. Pero quitando en esas situaciones no es un cuerpo que vaya a ser estético y bonito para ponerlo desnudo, como pueden ser otras marcas como ya lo dije la última vez, Rindol, o como podrían ser los cuerpos de Granado, que me gustan mucho más sus articulaciones, o como podrían ser los de Dolce, que articularmente la verdad es que son mucho más estéticos. Este cuerpo no tiene posabilidad ninguna, porque otra de las cosas que yo veo que es un gran fallo en un SD es el tema de las caderas. Le voy a quitar un momento el calzoncillo para enseñaros cómo es la pieza de la cadera. La pieza de la cadera es como si hiciera un pequeño slip, o sea, es la pieza del coxis, y la articulación es como con una pestaña y tiene el corte para pasar la goma. Por lo tanto, se queda aquí dentro encajada la pestaña. Y para poses sentadas está bastante bien porque se aguanta, pero no te asume otras poses. La verdad no me gusta, no me gusta esta forma de cadera, no aguanta bien. Hay que decir, eso sí, que todo lo que son los huesos, venitas y tal, las tiene marcadas. O sea, artísticamente no es feo, pero articularmente sí, y además es malo posando. Y luego vamos a pasar ya a otra cosa que tampoco me gusta nada. Considero que tiene problemas estructurales con el tema del torso. Veo los abdominales como demasiado definidos, esta zona de aquí metida demasiado hacia adentro y esta parte de aquí demasiado abultada. No lo veo proporcionado. Y luego la zona del pectoral, al haberle hecho el corte por aquí, un poco más abajo del pectoral, el pectoral queda como enrarecido, pequeño y se ve como chafado. Y se marcan mucho las costillas, por lo tanto vendría a ser como si fuera un cuerpo atlético, pero es como si fuera atlético muy delgado. No me gusta lo enrarecido. Y también tiene marcadas las clavículas, pero considero que están excesivamente marcadas y para esta cabeza, pese a ser el cuerpo que le tocaría, no le queda nada bien. Si seguimos analizando, luego tenemos los brazos y con los brazos tenemos exactamente el mismo problema que con las piernas, que solo te asume dos poses. Te acepta esto, así, que sería con la articulación así, y así, como mucho así. Cuando está en esta posición, que es completamente el brazo haciendo así, la articulación se le sale del todo, o sea, se queda el brazo colgando. Esto depende de la tensión de goma que le hayas dejado. Y la verdad, yo he tensado al mío muchísimo, o sea, lleva gomas gruesas y está muy bien tensado, pero aún así no asume buenas poses. Y luego tiene la articulación del brazo, que es una articulación simple. Es así, antes lo he rizado, lo voy a colocar bien. Y esto es lo máximo que puede llegar a hacer este cuerpo.
no da mucho de sí, no da buenas poses. Y bueno, más cosas a criticar de este cuerpo sería, viene lleno de rebabas. Si tú lo pedías por la web, en el momento que lo pedías, tenías que pedir que te elijasen las rebabas pagando un extra, siendo que cuesta el cuerpo, creo que en su momento cuando lo miré eran 380 euros, por 380 euros que me den un cuerpo sin lijar y con esta posabilidad, hay que decirlo, de mierda, pues la verdad es que no. Y bueno, ya como último, puedo decir también de las manos. Si bien parece que las manos al ser de imán vayan a ser una pasada, la verdad es que estas manos se vuelven un infierno. Porque tiene unas manos, son muy bonitas realmente, o sea, tiene los nudillos bien marcados, las uñas, el palmito de la mano, la palma de la mano, las líneas las tiene bien hechas, pero cuando tú la encajas, la metes aquí, le tienes que dar media vuelta para que se quede, pero es que no tiene movimiento. Es que nada. O sea, primero que el imán se acaba soltando si la intentas mover un poco. Y luego, pues es eso, que es una mano mega tiesa, no tiene nada de movilidad, no la puedes mover, la puedes ligeramente girar y si quieres posarlo, pues tienes que aprovechar un poco también Tienes que aprovechar un poco la forma de girar de la mano y el brazo. No tiene nada absolutamente este cuerpo que digas, wow, cómo me tiraría a comprar otro. Porque la verdad es que este ha sido un chasco brutal. Aunque realmente este cuerpo fue un pago por un trabajo, así que tampoco ha sido algo que haya dicho yo, oye, mira cuánto dinero me he dejado y mira cómo me estoy deprimiendo. Pero, no sé. Si te paras a pensar, dices, al fin de cuentas no me vale la pena. Luego también si lo intentas sentar, no. Las piernas no se le colocan bien ni de coña. No es un buen queco. Pese a que su cabeza es preciosa, no vale la pena. Creo que ya os he dicho todos los contras que tiene Licky en cuanto a sus cuerpos. Lo que sí puedo decir bueno de Licky es que tiene unas cabezas maravillosas, suele tener pelucas que son bastante bonitas, están bastante bien, el único problema es que vienen pobres de pelo. Y bueno, si hay algo que sí que cogería de Licky otra vez y sin pensármelo, serían sus cabezas, porque la verdad es que esta cabeza es preciosa. Tengo otra cabeza de una Noelí con los ojos cerrados, me encanta su cabeza. Y bueno, pues creo que esto es lo que tengo que contar sobre Licky World. Por cierto, se me olvidaba también comentar, la zona de aquí donde el corte del torso no me gusta porque si lo pones completamente recto, o sea, como toca, queda esta pieza como flotante y queda extraña y no me gusta para nada. Y pese a que os he dicho que me gustan muchísimo las cabezas y que puede que en algún momento vuelva a comprar una, si lo hago nunca lo volveré a hacer donde compré esta, porque cuando la compré no me avisaron que la cabeza venía rota por aquí y pegada. Cuando se lo dije me dijeron que había sido cosa del anterior dealer que llevaba a la casa, que les habían comprado todo el stock y bueno, yo no quería devolver la cabeza, tampoco me lo propusieron realmente. Y bueno, me comí una cabeza rota de Licky, pegada aquí detrás con superglue y que le falta un trozo. Así que nunca más voy a volver a comprar en esa tienda, ni cabezas ni nada, porque lo que he comprado siempre me ha venido roto o me ha venido con problemas. Así que si en algún momento vuelvo a adquirir una cabeza de Licky, será o mediante la página web o una compra de segunda mano o por algún intercambio, pero lo haré con personas de confianza, o si encuentro alguna dealer que tenga alguna cabeza que me gusta, alguna dealer fiable, pues la adquiriré. Si no, no volveré a tener nada así, porque yo lo digo, mi otra cabeza, la de la Noelia, está en perfecto estado. La chica que me la vendió
me la vendió bien y con su certificado pude observar la gran diferencia de trato que habían recibido estos muñecos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado y si os interesa que también no os haga solo reviews de las cosas que me llegan bien, sino también reviews de las cosas que me llegan mal y cosas que no aconsejo, me lo podéis dejar siempre en comentarios. Intento que este canal sea un poquito a la par que entretenido, también que es informativo, y supongo que también está bien informar de las cosas que están mal. Así que con esto acabamos aquí y hasta pronto. En el próximo vídeo, eso sí, os hablaré de Abaddon y de Azrael, que son dos personajes que aún no me han llegado sus quecos, pero de los cuales tengo muchas ganas de contar la historia, porque será el inicio de mi historia y el inicio de por qué estos 101 personajes que tengo. Así que hasta pronto, nos vemos la próxima semana y espero que os haya gustado el vídeo.